Día. Dando inicio a la ronda de seminarios correspondiente a la Cátedra de Embriología, hoy traemos a discutir el tema Principios Generales del Desarrollo Embrionario. Como ponentes, la doctora Daniela Cabrera y mi persona, la doctora Andrea Briceño, residentes del tercer año del posgrado de Ginecología y Obstetricia. Como monitor, el doctor Gerardo Tobito. Les traigo un breve resumen de lo que es un cuadro cronológico de los periodos del desarrollo embrionario, teniendo en cuenta que los periodos de desarrollo embrionario se clasifican en 3 etapas. El periodo preembrionario, que en este periodo van a ocurrir ciertos procesos en las 3 primeras semanas. En la primera semana el proceso de fecundación, segmentación y blastogénesis. En la segunda semana la formación del disco bilaminar y en la tercera semana la formación del disco trilaminar. El periodo embrionario, que en este periodo va a ocurrir la organogénesis y va a estar comprendido entre la 4ª a la 8ª semana, y el periodo fetal, que va a estar comprendido por lo que es la histogénesis, el crecimiento y la integración. Este va a estar comprendido entre las 9 a las 38 semanas. Como primer proceso tenemos la fecundación. La fecundación es una secuencia compleja de eventos moleculares que inicia con la fusión de los pronúcleos masculinos y femeninos para formar una nueva célula, huevo o cigoto. Este procedimiento requiere aproximadamente 24 horas y por lo general ocurre en lo que es la ampolla de la trompa uterina. En este proceso de fecundación se van a realizar varias fases. La primera fase va a ser la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida y posterior la fusión de las membranas celulares. En cuanto a la penetración de la zona pelúcida, acá va a haber la formación de una vía de paso. Esta se debe a la acción de las enzimas liberadas por el acrosoma. Estas enzimas son las enterasas, la acrosina y la neuraminidasa. Una vez atravesada la zona pelúcida, ocurre lo que es la reacción de esta zona, que lo que va a hacer es que esta zona sea impermeable al paso de otros espermatozoides. En la penetración de la corona radiada, el espermatozoide va a estar capacitado y él pasa libremente a través de la corona radiada. Y en el procedimiento de la fusión de las membranas celulares, ambas membranas se fusionan, tanto la cabeza como la cola del espermatozoide penetran en el citoplasma del ovocito. Aquí va a ocurrir una reacción cortical de la zona y se va a dar una reanudación de la segunda división meiótica y una activación metabólica de la célula huevo o cigoto. ¿Cuáles van a ser los resultados de la fecundación? Como resultados vamos a obtener un restablecimiento del número diploide de cromosomas, es decir, el cigoto posee una nueva combinación de cromosomas. Se va a dar la determinación del sexo. El sexo cromosómico del embrión queda determinado en la fecundación y va a ocurrir la iniciación de la segmentación. Si no se produce la fecundación, el ovocito suele degenerarse alrededor de 24 horas. Posterior se va a dar la segmentación. Este procedimiento consiste en las divisiones mitóticas repetidas que originan un rápido incremento del número celular. Cada célula se denomina blastómera y cada división a su vez es más pequeña. Acá pueden observar la imagen donde hay blastómeros, la primera imagen en el estado de 2 células. Posterior ya se duplica 4 células y a medida que se va duplicando se va formando al final lo que es la mórula, que la mórula es la que va a ingresar a la cavidad uterina. Este procedimiento lleva alrededor de 3 días, ¿Cuáles son las características de la segmentación? Bueno, este procedimiento va a estar dado, se va a segmentar la célula en la trompa uterina y posteriormente es que se va a implantar en la cavidad uterina. En la blastogénesis, como ya había mencionado, 4 días posterior a la fecundación, la mórula va a llegar a lo que es la cavidad uterina. Se introduce líquido en los espacios intercelulares y se fusionan y forman la cavidad del blastocito o lo que es el blastocele. Las células intermedias toman una situación excéntrica formando una masa celular conocida como el embrioblasto. Y la capa celular externa formará las membranas extraembrionarias, que esto lo vamos a llamar el trofoblasto. Posterior se degenera la zona pelúcida y desaparece.
y 6 días posterior a la fecundación, el blastocito se fija en el epitelio endometrial cerca de su masa celular interna. ¿Cómo va a ser la diferenciación del embrioblasto? El 8º día, el blastocito parcialmente incluido en el estroma endometrial prolifera y se diferencia, como podemos observar en la imagen. El trofoblasto va a dar origen a lo que es el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Y el embrioblasto va a dar origen a lo que es el ectodermo o el epiblasto y el endodermo o el hipoblasto. En este proceso de diferenciación va a aparecer una cavidad pequeña entre las masas de las células internas que va a ser la cavidad amniótica. Y del epiblasto se van a deslaminar las células amniógenas, que son el amnioblasto, que va a formar lo que es el amnios. Y el embrioblasto se transforma en una placa bilaminar aplanada de células que en esencia van a ser circulares y va a formar lo que es el disco embrionario. Como pueden observar las imágenes, están señalados el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto, el epiblasto, el hipoblasto y lo que va a ser la cavidad amniótica. Posterior se va a formar el disco embrionario bilaminar. El disco embrionario va a estar ubicado entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. El epiblasto va a estar compuesto por células cilíndricas altas que se relacionan con la cavidad amniótica y el hipoblasto van a ser células cuboideas adyacentes a la cavidad exocelómica, que es lo que va a formar el saco vitelino primario. ¿Cómo va a ser la formación del saco vitelino primario? La cavidad exocelómica ubicada debajo del hipoblasto se continúa con una membrana delgada exocelómica, las cuales pronto se van a modificar y van a formar lo que es el saco vitelino primario, como está señalado en la imagen. Evidencia que en la parte inferior ahí se puede observar lo que es el saco vitelino primario. Ahí va a aparecer una nueva población de células entre la superficie interna del citotrofoblasto y externa de la cavidad exocelómica. A esto lo vamos a llamar el mesodermo extraembrionario. Luego va a aumentar este mesodermo extraembrionario y aparecen dentro de estos espacios aislados una fusión y se van a formar una gran cavidad que es lo que vamos a llamar el celoma extraembrionario. Una vez el saco vitelino se va a llenar de líquido, este líquido va a rodear a lo que es el saco vitelino y el amnios, excepto donde estos se unen al corio. ¿Por qué? Porque ahí va a estar conformado el tallo de conexión. A medida que se forma el celoma extraembrionario, el saco vitelino primario disminuye de tamaño y se forma el saco vitelino secundario. Posterior vamos a tener lo que es el saco vitelino secundario o bien llamado saco vitelino definitivo. Este saco se va a formar por células extraembrionarias endodérmicas que migran desde el hipoblasto. Él actúa en la transferencia selectiva del líquido nutritivo al disco embrionario y sabemos que se forma a partir del saco vitelino primitivo. El saco vitelino definitivo constituye el esbozo del intestino. Ahora el proceso de la gastrulación. Este proceso es un proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar se convierte en un disco embrionario trilaminar. Ocurre alrededor de la 3ª semana. Se inicia con la formación de la estría primitiva, como lo señalo con la flecha negra, en la superficie del epiblasto del disco embrionario y en su extremo caudal y la cara dorsal. La gastrulación va a representar lo que es el inicio de la morfogénesis. Posterior a la formación de la estría primitiva, en ella va a resultar la proliferación y migración de células del epiblasto hacia el plano medio del disco embrionario. A medida que esta estructura se alarga, prolifera su extremo caudal para formar lo que es el nodo primitivo. Un tiempo después que aparece la estría primitiva, las células de su parte profunda van a abandonar esta área y van a formar una red laxa de tejido conjuntivo embrionario, que es lo que vamos a llamar mesénquima. Parte de este tejido mesenquimatoso forma lo que es la capa del mesodermo intraembrionario. En las células que van a estar en la estría primitiva también se van a desplazar el epiblasto, lo que es el epiblasto, y forma el endodermo intraembrionario
o embrionario, que esto va a ser el techo del saco vitelino. Las células que permanecen en el epiblasto forman el ectodermo intraembrionario o embrionario, como pueden observar en la imagen representativa. La estría primitiva forma el mesodermo intraembrionario activamente más o menos hasta la cuarta semana. Luego va a disminuir relativamente de tamaño y se constituye en una estructura insignificante de la región sacrococcígea. De manera normal, ella va a degenerar y desaparece al final de la cuarta semana. Luego, la placa precordal y cloacal, el endodermo situado en la región cefálica de este disco embrionario forma un engrosamiento que es lo que vamos a llamar la placa precordal, la cual se va a adherir al ectodermo para formar la membrana bucofaríngea. Y en la región caudal de este endodermo se forma la placa cloacal, señalado en el extremo inferior de color azul, que unida al ectodermo recibe el nombre de lo que es la membrana cloacal. Luego vamos a tener la formación de la notocorda. Las células prenotocordales que se invaginan en la fosita primitiva, ellas van a emigrar cefálicamente hasta llegar a la placa precordal. A medida que el hipoblasto es reemplazado por células endodérmicas que se desplazan hacia la línea primitiva, estas células de la placa notocordal se van a desprender y van a formar lo que es la notocorda, que a su vez va a servir de base para la formación del esqueleto axial. En cuanto al mesodermo intraembrionario, ya observamos una imagen, un corte sagital, de lo que es la imagen de la formación y la división embrionaria. Las regiones del epiblasto que migran ingresan a través de la línea primitiva y ellos van a tomar diferentes destinos. Las células que ingresan a través de la región craneal del nódulo van a dar origen a lo que es la notocorda, como ya lo mencioné. Estas células que migran desde los bordes laterales del nódulo y desde el extremo craneal de la línea van a originar lo que es el mesodermo paraxial. Y las células que migran a través de la región media de la línea se va a convertir en el mesodermo intermedio. Las células que migran a través de la pared caudal de la línea van a formar el mesodermo lateral, formando así el mesodermo intermedio paraxial y el mesodermo lateral. En esta imagen es una síntesis de la derivación de las células del epiblasto y del hipoblasto. Tenemos primero el disco embrionario bilaminar, las células del epiblasto que nos van a formar el ectodermo del amnios, el ectodermo embrionario y la línea primitiva que nos va a formar el mesodermo extraembrionario, el mesodermo embrionario, lo que es la notocorda y el endodermo embrionario. Y el hipoblasto nos va a formar el endodermo del saco vitelino, que a su vez va a formar el mesodermo extraembrionario. Una vez explicado la división celular, vamos a mencionar los derivados de las hojas germinativas. Primero, los derivados del endodermo, señalados en verde, las células verdes. Del endodermo se va a originar lo que es el epitelio de revestimiento glandular del tubo digestivo, el epitelio del hígado, de las vías biliares, del páncreas, de las vías respiratorias, de la uretra, próstata, tiroides, paratiroides y timo, y lo que es las células de las líneas germinales de ovocitos y espermatozoides. En color morado, los derivados del ectodermo morado fucsia. El ectodermo nos va a originar lo que es el tejido nervioso, la epidermis y sus derivados, entre ellos el cabello, las uñas, el esmalte dental, y como derivados del mesodermo, señalados en amarillo, lo que es el esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y el aparato renal. Acá hay una explicación más clara de los derivados por cada hoja germinativa. Del ectodermo, lo que es el ectodermo superficial, como le mencioné, nos va a originar lo que es la epidermis, todos los derivados de la epidermis, las glándulas cutáneas y mamarias, la hipófisis anterior, el esmalte dental, el oído interno y el cristalino. Del neuroectodermo,
de lo que es la cresta neural se va a derivar los ganglios y nervios craneales y sensoriales, la médula de la glándula suprarrenal, los cartílagos del arco faríngeo y el mesenquima de la cabeza. Y en cuanto a los derivados del tubo neural, vamos a obtener lo que es el sistema nervioso central, la retina, el cuerpo pineal y la hipófisis posterior. En cuanto a los derivados del mesodermo paraxil, músculos de la cabeza, músculo esquelético estriado y esqueleto excepto el cráneo, dermis y tejido conectivo. Del mesodermo intermedio, el aparato urogenital, incluyendo lo que son las gónadas y las glándulas accesorias y conductos. Y del mesodermo lateral, el tejido conjuntivo y músculo de las vísceras, las membranas serosas de la pleura, el pericardio y el peritoneo, lo que va a ser el corazón primitivo y las células sanguíneas y linfáticas con la corteza suprarrenal. Del endodermo, las partes epiteliales de lo que va a formar la tráquea, los bronquios y los pulmones, el epitelio del aparato digestivo de hígado, páncreas, vejiga y el uraco, y también partes epiteliales de lo que es faringe, tiroides, cavidad timpánica, amígdalas y paratiroides. Ahora bien, en cuanto a los plegamientos embrionarios, debemos decir que una vez concluida la gastrulación va a comenzar este proceso de plegamiento o tubulación embrionaria, mediante el cual el cuerpo del embrión, de tener una forma de disco aplanado, va a adoptar una apariencia tubular que mantendrá de aquí en adelante. Este plegamiento ocurre tanto en el plano coronal como en el transversal y va llevando los extremos cefálicos y caudal a los bordes laterales derecho e izquierdo del disco embrionario a una posición ventral y cada vez más próximos entre sí. Durante todo este proceso existe un rápido crecimiento del embrión que produce un importante incremento en la longitud craneocaudal, así como un cambio constante en la forma y las relaciones de los segmentos del cuerpo embrionario. Durante este periodo también se va a producir una disminución relativa en el tamaño de la unión que tiene el embrión con el saco vitelino y el ágneo se envuelve todo el cuerpo del embrión y no solo en su porción dorsal, como lo veíamos anteriormente en las láminas que explicaba mi colega Andrea, ¿sí? Y pues esto en consecuencia podemos decir que se va a producir aproximadamente en el día 21, dando así paso a la formación de 4 pliegues en los bordes del disco embrionario que en conjunto van a producir los plegamientos cefálico, caudal y laterales del embrión que voy a describir a continuación. En esta imagen podemos apreciar en las flechas punteadas los ejes que sigue el plegamiento del embrión, tanto en su plano longitudinal como en el plano transverso. En consecuencia, como dije anteriormente, vamos a dar una explicación acerca de lo que son cada uno de estos plegamientos, teniendo que para el plegamiento longitudinal pues pudiésemos describirlo como un plegamiento cefálico y caudal, que se va a producir por el crecimiento de la porción craneal y caudal respectivamente del embrión, junto con la formación de un pliegue en cada extremo en la unión del disco embrionario con el ágneo y la pared del saco vitelino, correspondiendo entonces el pliegue cefálico y el pliegue caudal respectivamente. Dichos pliegues crecen en dirección ventral y van llevando rápidamente a los bordes cefálicos y caudal del disco embrionario en dirección ventrocaudal y ventrocefálica respectivamente, realizando así un giro de más o menos 180 grados. En cuanto al pliegue cefálico propiamente, pues en el inicio de la 4ª semana se ha formado ya lo que es la placa neural, que con su forma piriforme ocupa todo lo que es la región dorsomedial del ectodermo y gran parte de las regiones dorsolaterales, como se puede apreciar en la imagen que tenemos acá en la presentación, teniendo que la placa neural se va a continuar cranealmente con la membrana bucofaringea, la cual a su vez se va a unir con la cavidad pericárdica, en cuyo interior se está formando el tubo cardíaco primitivo y finalmente esta última con el tabique transverso que termina en la unión con el ágneo y la pared del saco vitelino. Justo a nivel de dicha unión del tabique transverso con las paredes de las cavidades amnióticas y vitelinas es donde se va a formar el pliegue cefálico, el cual se va a ir haciendo más profundo en dirección ventral para que adopte esta forma cilíndrica. Por su lado, el pliegue caudal, pues en el extremo ya opuesto, ¿sí?, de lo que corresponde al disco embrionario, va a recibir el nombre de pliegue caudal en el sitio de unión de la membrana cloacal con las paredes de la cavidad amniótica y del saco vitelino.
cefálico a la membrana cloacal queda el vestigio de lo que era la línea primitiva, que ha evolucionado después de la gastrulación y por arriba de esta está la notocorda. De manera simultánea, en la pared dorsocaudal del saco vitelino, cerca de su unión con el embrión, se forma la evaginación en forma de salchicha del alantoides, que posteriormente será incorporado dentro del embrión y va a participar en el desarrollo de la vejiga urinaria. La alantoides, conforme crece, se va a proyectar al interior del pedículo o tallo de conexión que va a unir al embrión con la pared del saco crónico. Tenemos entonces que el plegamiento longitudinal dado por el pliegue cefálico y caudal pues se va a deber al desarrollo del sistema nervioso como tal, que va a originar estas curvaturas cefálicas y caudal, conllevando así al desplazamiento de las estructuras hacia la región ventral. Podemos observar en esta imagen la representación del disco en sus respectivos cortes, donde se van haciendo de manera cráneo-caudal los plegamientos hasta que se da la curvatura que se puede observar en la figura D. Por su parte, en el plegamiento transversal o plegamientos laterales, tanto derecho e izquierdo, tenemos que los mismos pues también se van a formar van a ocurrir durante la cuarta semana, y que pues, básicamente es en la unión de los bordes laterales del disco embrionario con las paredes de la cavidad amniótica y el saco vitelino. De manera simultánea a la formación de estos pliegues se está constituyendo los pliegues tanto cefálicos y caudal, el tubo neural y los somites. Los pliegues laterales o transversales se van profundizando primero ventralmente y ventromedialmente después, de tal manera que cambiará la morfología plana que tenía el embrión a una forma tubular o cilíndrica. Además, irán estrechando poco a poco en este plano la conexión del saco vitelino con el embrión, haciendo que la continuidad entre el saco vitelino y el embrión quede reducida a un estrecho tallo o pedículo vitelino, como se puede observar en esta imagen, donde está incluido prácticamente en esa figura cilíndrica donde se refleja como endodermo, que es el color amarillo, lo que representa el saco vitelino. Por otro lado, bueno, podemos observar en esta imagen, podemos observar cómo de manera esquemática, ¿sí?, se muestran los procesos de plegamientos del embrión en cortes transversales, teniendo que en la figura A los pliegues laterales derecho e izquierdo comienzan a desplazarse en dirección ventral, empezando a quedar atrapada una parte del celoma intraembrionario entre la pared dorsal lateral del cuerpo y el saco vitelino. Por su parte, en la figura B tenemos que los pliegues laterales se han profundizado aún más y se han estrechado considerablemente la implantación del saco vitelino, que es lo que les decía que está coloreado en amarillo. En cuanto a la imagen C, tenemos que los pliegues laterales casi hacen contacto uno con el otro, dejando atrapado el techo del saco vitelino entre el celoma intraembrionario, constituyendo ya lo que pues hablaremos más adelante, que es el intestino primitivo. Y finalmente, en la figura D, el pedículo vitelino pierde su continuidad con el intestino primitivo, a excepción de la región del cordón umbilical, donde la va a mantener hasta la 9ª o 10ª semana, quedando el intestino primitivo totalmente rodeado por el celoma intraembrionario. Ahora bien, es necesario señalar la importancia que juega el mesodermo intermedio en la formación del aparato urinario. Recordemos que es esa franja vertical de mesodermo embrionario que está situada entre el mesodermo paraxial y lateral, que va a dar entonces origen a los 3 esbozos sucesivos del sistema néfrico: los pronefros, mesonefros y los metanefros. En esta imagen, como está señalado, en la región central haremos énfasis entonces en lo que es el mesodermo intermedio y los derivados que éste da para la formación del aparato urinario. Entonces, bien, tenemos que el mesodermo intermedio lo vamos didácticamente a dividir en 3 segmentos, teniendo que de la región cervical y torácica alta se van a formar acúmulos segmentados que van a denominarse pronefros, que rápidamente van a involucionar.
El mesodermo intermedio de la región torácica baja y lumbar alta forma una masa no segmentada que va a originar el mesonefro, que diferencia estructuras glomerulares que van a funcionar transitoriamente. Sin embargo, este conducto mesonéfrico persiste en el embrión masculino y va a dar paso a lo que es el conducto deferente, mientras que en el embrión femenino el conducto mesonéfrico va a degenerar. En cambio, tenemos que en la porción del mesodermo intermedio de la región lumbar baja y sacra se va a diferenciar hacia los metanefros, desde donde se van a surgir las unidades excretoras del riñón definitivo, hecho que comienza a desarrollarse alrededor de la quinta semana de vida embrionaria aproximadamente. Tenemos en esta imagen ilustrativa las tres porciones de las cuales acabo de describir: el mesodermo intermedio en punteado rojo, ¿sí? El segmentado, que va a formar el sistema pronéfrico; el mesodermo intermedio sin segmentar es el sistema mesonéfrico; y posteriormente el mesodermo sin segmentar, que va a dar al sistema metanéfrico en color negro. Y bueno, de allí la importancia del desarrollo correcto del mesodermo intermedio para la formación del aparato urinario, específicamente de lo que son las unidades excretoras definitivas para que, bueno, que van a dar origen, como ya dije, a lo que es el aparato urinario. Por su parte, pues tenemos que el tubo digestivo primitivo, a comienzos de la cuarta semana, ¿sí?, se va a dar la formación de dicho intestino, que va a estar cerrado en su extremo craneal por la membrana bucofaringea y por la membrana cloacal en su extremo caudal. El intestino primitivo se va a formar a lo largo de la cuarta semana, a medida que los pliegues cefálicos y caudales y laterales van a incorporar la parte dorsal del saco vitelino al embrión. El endodermo, por tanto, del intestino primitivo va a dar lugar a la mayor parte del epitelio y glándulas del aparato digestivo. El epitelio de los extremos craneocaudal del aparato deriva del ectodermo del estomodeo y del proctodeo, respectivamente. Teniendo así que, entonces, el endodermo cubre la superficie ventral del embrión y va a constituir así el techo del saco vitelino, como lo podemos ver en color amarillo. El extremo cefálico vamos a tener que se daría paso a lo que es el intestino anterior; en el extremo caudal el intestino posterior; y de la región intermedia lo que sería el intestino medio, el cual se va a comunicar con el saco vitelino por el conducto onfalomesentérico o vitelino, el cual posteriormente pues se va a quedar totalmente obliterado. Ahora, ¿cuáles van a ser los derivados del tubo digestivo primitivo? Como les mencioné, tenemos tres porciones. El intestino anterior, básicamente, pues tenemos que de él van a derivar la faringe primitiva y sus derivados: la cavidad oral, la faringe, la lengua, las amígdalas, las glándulas salivales y el aparato respiratorio superior. Además de ellos, pues también derivan el esófago, el estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado y todo lo que es la vesícula y los conductos intrahepáticos. Con respecto a los derivados del intestino medio, tenemos que del mismo van a surgir la mitad inferior del duodeno, el yeyuno, ilion, ciego, apéndice, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso, ya que el tercio izquierdo del colon transverso es una derivación del intestino posterior, que a su vez también va a dar el colon descendente, el colon sigmoides, recto y extremo superior del canal anal. Además de ello, me va a originar el epitelio de la vejiga urinaria y gran porción de la uretra. Bien, en esta imagen tenemos una representación de lo que es la evolución del endodermo hasta la formación del tubo digestivo primitivo. Nótese la posición de los pliegues cefalocaudal y la secuencia cefalocaudal del tabique transverso, de lo que ahora tenemos acá representado como tubo cardíaco, membrana bucofaringea y pliegue neural. En el extremo caudal del embrión se aprecian la lantoides y la membrana cloacal.
Además de ellos, tenemos que los pliegues cefálicos y caudales se han profundizado y el eje del tabique transverso, el tubo cardíaco y la membrana bucofaringea y el pliegue neural han rotado aproximadamente unos 90 grados respecto a su posición anterior, ¿sí? Como se puede observar en la imagen D2. El eje del tabique transverso, el tubo cardíaco, la membrana bucofaringea, el pliegue neural, pues ya han rotado acá en la imagen, en la D2, aproximadamente unos 180 grados respecto a su posición original. Y bueno, ya tenemos que se han unido lo que es el pedículo vitelino y el pedículo de fijación para dar lugar así al cordón umbilical y se ha formado también lo que es las tres porciones del intestino anterior, medio y posterior. Bien, ahora vamos a detallar en cuanto a dos estructuras, la membrana cloacal y la cloaca. Esta última corresponde a la porción terminal del intestino posterior, la cual es una cámara revestida de endodermo, que está en contacto íntimo con el ectodermo superficial en la membrana cloacal. Esta membrana está compuesta por endodermo de la cloaca y ectodermo del proctodeo o fosa nasal. Allí justamente como se ve en el anillo de la imagen A y señalado en un círculo está la membrana cloacal, que como dije corresponde tanto a tejido de endodermo y ectodermo. Ahora, en cuanto a la importancia que representa la cloaca en el desarrollo del aparato urogenital, tenemos que decir que la cloaca se divide en una porción dorsal y otra ventral por una cuña de mesénquima, ¿sí? Como lo podemos ver ilustrado en esta imagen, que va a corresponder a lo que es el tabique urorectal, que se va a desarrollar en ángulo entre el alantoides y el intestino posterior. Conforme va creciendo hacia la membrana cloacal, el tabique va a desarrollar extensiones que se van a ir invaginando de las paredes laterales de la cloaca. Estos pliegues van a crecer uno hacia otro y van a formar una división que va a separar la cloaca en dos partes, el recto y la parte craneal del conducto anal en la zona dorsal y el seno urogenital en la zona ventral. Ya aproximadamente hacia la semana 7, el septo urorectal se ha fusionado con la membrana cloacal, dividiéndola en una membrana anal dorsal y una membrana urogenital ventral de mayor tamaño. El área de fusión del tabique urorectal y la membrana cloacal está representado en el adulto por lo que es el cuerpo perineal. Como se ilustra entonces en esta imagen, tenemos en color rojo lo que corresponde a la porción del recto posterior y en color azul a lo que corresponde el seno urorectal, que va a dar paso a la vejiga, uretra y seno urogenital primitivo como tal. Bien, esta fue la discusión de la primera sesión. Muchas gracias por su atención.